Bienvenidos a una nueva clase en nuestro curso de X-Ray, en esta sección de introducción. En esta oportunidad vamos a ver conceptos básicos issue types. ¿Qué es un issue types? Vamos a conocerlo ahora. Cuando hablamos de issue types en X-Ray, este es un lenguaje común que vamos a mantener durante todo el curso. Puede que en otras partes los hayas escuchado como requerimientos de X-Ray o tarjetas de X-Ray o tipos en X-Ray. Acá le vamos a decir issue types. ¿Vale? Cuando hablamos de issue types, vamos a hablar de un conjunto de características o de funciones que X-Ray crea y maneja dentro de Jira. Por ejemplo, esto es similar, un issue type de X-Ray puede ser similar a una historia de usuario y esto nos va a facilitar la gestión de pruebas. Cada issue type de X-Ray tiene una función en particular y son issue types comunes, como les comentaba, de X-Ray, es decir, son tarjetas que van a tener un icono propio, que van a tener características propias cada una de ellas, que las vamos a conocer ahora, pero en el fondo son issue types de Jira, tal cual podría ser una historia de usuario, como te comentaba, una tarea, una subtarea, una épica, etc. Con la salvedad, claro, de que cada una de ellas va a tener su particularidad, que vamos a revisar ahora. Un pequeño disclaimer, este es un primer acercamiento. Esto lo vamos a ver en profundidad porque requiere verse en profundidad porque cada uno de estos tiene muchas características propias, ¿vale? Pero este es el primer acercamiento. El primer issue type que vamos a ver es el test plan. El test plan va a representar un conjunto o un plan de pruebas, tal cual literal, ¿cierto? El que puede agrupar una o varias ejecuciones de las mismas. Es decir, un test plan en X-Ray va a contener puede contener una o muchas pruebas y dentro de esas muchas pruebas puede contener muchas ejecuciones, ¿vale? Va a permitir hacer un seguimiento al progreso y la cobertura de pruebas en relación a un objetivo específico. ¿A qué nos referimos con esto? Que podemos crear un test plan, por ejemplo, para un feature completo, no sé, el formulario que debemos añadir a una página. Todas esas pruebas de ese feature, ¿cierto? Esa nueva característica de una página web, podemos crearla en un test plan. Pero también podríamos crear un test plan por sprint, por ejemplo. Test plan para el sprint 1 y añadimos todas las pruebas de ese sprint independiente del feature. También podríamos crear un test plan para un producto completo, ¿cierto? Sería un test plan tal vez gigante, pero puede ser. Es decir, el test plan lo vamos a crear y lo vamos a utilizar según nuestro objetivo de trabajo, ¿ok? Y nuestro objetivo específico, la forma en la que tengamos de trabajar. Esto es importante porque en no todos los lugares, los que han trabajado en muchos sitios a lo mejor ya lo saben, pero en algunas empresas el test plan se usa para un feature, ¿cierto? Para un release, o se ocupa para un sprint, como lo colocamos acá, o también lo podemos ocupar para una tarea en particular, una ejecución en particular, para un conjunto de bugs, etcétera. Dependiendo de los acuerdos o de la forma en la que tenga de trabajar el equipo de pruebas, es según la utilidad que se le va a dar al test plan. Pero en general sirve para agrupar ejecuciones de prueba, hacer un seguimiento a la cobertura de las pruebas. El test plan nos va a entregar alguna información en detalle sobre el estado de las ejecuciones, cuántas pruebas pasaron, cuántas fallaron. Nos va a permitir exportar un reporte también de todas esas pruebas. Entrega información general. Ya lo vamos a conocer en detalle en otra clase, en una clase solo para cada uno de estos issues, ¿ok? Ahora de momento, de nombre. El test set, que es el segundo issue type que les presentamos, nos va a permitir agrupar un conjunto de tests, no darle un estado, solamente agruparlos para poder trabajarlos de una forma más sencilla. Generalmente, supongamos que tenemos muchas pruebas para un producto en particular y queremos agrupar todas las pruebas que corresponden al login de la página, ¿cierto? Del sitio. Todos esos tests los puedo ingresar a un test set que sea el test set del login. Después puedo agrupar todos los otros tests en la página del perfil, por ejemplo. Puedo agrupar todos los otros tests en la página de contacto, etc. Test set no tiene otra función adicional a servir como un issue type que va a permitir agrupar tests, ¿ok? En una mirada amplia lo podemos considerar como el conjunto que va a envolver los tests, ¿ok?
¿Cuál es su función? Porque algunas personas lo encuentran un poco innecesario, pero tiene una función importante que es facilitar el trabajo entre grandes grupos de test. Por ejemplo, si queremos añadir a una ejecución de pruebas todos los tests del login, en vez de agregarlos uno por uno, simplemente agregamos el test set y eso va a traer consigo que se añadan de forma automática todos estos tests, ¿vale? Esto lo vamos a ver también en detalle posteriormente. El tercer issue es el test como tal, que esto es el más importante, el que más vamos a usar y vamos a crear en el curso y probablemente profesionalmente también. Representa un caso de prueba, ¿vale? Es la abstracción de lo que es un caso de prueba o un escenario de prueba. Hay particularidades, ¿cierto? Puede ser de diferentes tipos, puede ser manual, una prueba manual común y corriente, puede ser automatizado, por ejemplo en Cucumber. Generalmente tiene la particularidad de que nos va a permitir escribir código Cucumber dentro del test automatizado. Y también tiene un tipo de test que es el genérico, que también, entre otras formas, es un tipo de test automatizado, pero no Cucumber, ¿ok? Y es donde se van a definir los pasos para seguirla, para verificar que una funcionalidad cumple su objetivo. El objetivo del test es precisamente verificar que una funcionalidad o una característica cumple su objetivo. ¿Vale? Podemos tener test para validar formularios, un test, o sea, en el ejemplo de un formulario de contacto, por ejemplo, yo podría hacer un test para validar los campos el campo de mail, para validar el formato, para validar el campo del DNI o root, para validar que el botón send funcione correctamente, todo eso. Cada validación dentro de un flujo va a corresponder a un test en particular, ¿ok? Y bueno, el siguiente es el test execution. El test execution va a comprender como bien lo dice el nombre, la ejecución de uno o más tests. En el test execution, que es un issue type crítico, es decir, cuya funcionalidad es crítica para X-Ray, va a definir, nos va a mostrar los resultados de las pruebas, ¿okay? O sea, nosotros al test execution le vamos a poder añadir test, ya sea de forma independiente o a través de un test set, y en esa ejecución vamos a poder marcar los tests con algún estado en particular, como aún no hecho, como fallido o como pasado, y eso nos va a mostrar visualmente incluso una pequeña gráfica con cuántos casos han pasado, cuántos han fallado y el estado de los mismos, ¿okay? Va a permitir gestionar ejecuciones como eventos independientes, es decir, nosotros podríamos tener para un mismo conjunto de test, esto es importante, varios test execution, porque cada uno representa una ejecución en particular, ¿ok? Esto no quiere decir que no puedas mantener solamente un test execution y hacer 10 ejecuciones e ir actualizando el mismo test execution, eso lo puedes hacer, ¿cierto? Y esa es de las gracias que tiene X-Ray, como te comentaba en la clase anterior, que todo va a depender de la forma de trabajo en la que tenga el equipo de calidad. Hay equipos donde van a crear un test execution, por ejemplo, para la iteración 1. Supongamos que tenemos 5 tests y en esta primera ejecución fallan 2, pasaron 3. Luego voy a crear otro test execution para la segunda iteración. En este caso falló 1 y pasaron 4. Luego voy a generar otro test execution y ahí pasaron los 5 pruebas y ese es el estado final de la ejecución. Y eso probablemente es lo que va a mostrar el test plan. Todo esto, lo estamos viendo, suena más complicado de lo que realmente es, ¿vale? A lo que voy es que podríamos tener esa forma de trabajar los test execution como en una mirada de iteración, en el que yo voy a ejecutar un conjunto de pruebas, ¿cierto? Varias veces, y voy creando un test execution por cada vez. ¿Eso es posible? Sí, es posible. ¿Es una buena práctica? Sí, es una buena práctica, pero va a depender, como te comentaba, de la forma de trabajar del equipo. Porque también podría ser que crees un test execution y ese test le vayas actualizando los estados de ejecución. Claro, no vas a perder visibilidad de las primeras ejecuciones, pero puede que a tu equipo no le interese eso. No le interesa saber cuántas iteraciones se hicieron, porque lo que el equipo le interesa saber son los resultados finales, ¿ok? Es un ejemplo solamente.
Otro issue type, el precondition. Precondition va a definir las condiciones previas que un test deba cumplir antes de ejecutarse. Por ejemplo, una precondición puede ser: el usuario debe ingresar a la aplicación como gestor de ventas. Y después yo me lanzo con el test. La precondición viene siendo, para los que conocen o trabajan con pruebas automatizadas, es el similar on background. Es decir, es una condición que se va a solicitar que se cumpla en cada escenario de pruebas, en el que se incluya, obviamente. Si yo tengo un caso de un escenario en el que debo validar mi perfil, probablemente una precondición es loguearme en el sitio, ¿cierto? E ir hasta el perfil. Y si todas mis pruebas son de validación en ese perfil, a lo mejor de iconos, textos, botones, etcétera, esa precondición se debiese cumplir para todos esos tests. Entonces, para no escribir ese paso 1000 veces, yo escribo esta precondición, me refiero al paso de loguearme, ir hasta mi perfil. Yo genero esta precondición una sola vez y luego la integro en n cantidad de tests donde se necesite. Y así tengo un paso genérico, ¿cierto? Una abstracción de un paso, de una precondición que puedo añadir en cualquier cantidad de test según lo requiera, ¿vale? Como esto es una visualización a grandes rasgos de lo que sería el workflow de testing utilizando estos issue types, ¿vale? Esto es solamente un acercamiento metodológico si se quiere así, pero es una abstracción de lo que debiese ser o de lo que pasa en la vida real, ¿vale? Lo vamos a entender de esa forma. Tenemos primero el análisis de requerimientos, ¿cierto? Cuando llega una historia al backlog, ¿cierto? Y el equipo la analiza, o al product owner empieza en esta etapa de análisis. Luego pasa, ¿cierto?, a la etapa de planificación de lo que se va a realizar, ¿cierto? Y en esa etapa de planificación nosotros, como la historia o el feature que se va a crear ya está definido, por ejemplo, cuando tiene sus requerimientos, sus criterios de aceptación, todo aquello, ¿cierto? Nosotros podemos comenzar con la planificación del test, del plan de pruebas. Y en esa planificación va a intervenir el test plan. O sea, yo debiese crear un test plan para un feature, para un sprint, para un producto, etc. Tenerlo ya creado porque ya sé de qué se trata el requerimiento. Todavía no las pruebas, pero sí un test plan para cubrir ese requerimiento. Luego vamos a entrar en la etapa donde generamos los tests para cubrir este test plan, ¿cierto? Y ahí vamos a utilizar los tests, vamos a ir creando nuestro set de tests, ¿cierto? Estos los podemos agrupar en un test set, que es este icono azul, y esos tests también los podemos nutrir con precondiciones, ¿ok? Entonces, en la etapa de diseño de test van a intervenir estos tres issue types: la precondición, que no es obligatoria, ¿vale? El test, que sí o sí, o sea, tenemos que generar tests que pueden o no tener una precondición, y el test set, ¿okay? Que es este conjunto de tests creados para una función en particular, por ejemplo. Y estos, obviamente, los vamos a ir añadiendo al test plan, ¿vale? O al plan de pruebas. Y finalmente, en la etapa de ejecución, donde va a intervenir el issue type de test execution, que es donde vamos a ejecutar lo creado en el paso anterior. Y este test execution le va a ofrecer un estado. Él por sí mismo ya muestra un estado, pero si lo añadimos en el test plan, también va a mostrar este estado general. Esto lo vamos a ver todo con ejemplos, ¿ok? Entonces, acá lo estamos viendo solamente gráficamente como un primer acercamiento, pero lo vamos a ver todo en detalle, así que tranqui. Y finalmente, una vez que se ejecutan las pruebas, ¿cierto? Nosotros vamos a querer evidenciar esas pruebas no solamente con Jira, sino tal vez a lo mejor con un reporte que tengamos que enviar por mail, por ejemplo, o adjuntar una historia de usuario. Y acá también X-Ray nos da la posibilidad de crear reportes de forma automática, ¿okay? Son reportes configurables, no son reportes que se caractericen por ser visualmente muy bonitos, por decirlo así. Se pueden configurar, sí, pero son reportes que muestran información general, ¿ok? Hay herramientas secundarias que se pueden añadir, también plugins adicionales que mejoran estos reportes de X-Ray. Y llegamos al final. En este primer acercamiento es solamente un acercamiento a los issue types, ¿ok? Y quiero que eso quede claro porque tenemos clases
para trabajar con cada uno de ellos y lo vamos a ir haciendo de forma práctica. Así que nos vemos en la siguiente.